Dios te bendiga, te agradecemos acompañarnos en este estudio sobre el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores. Nuestra introducción nos dice cómo el Espíritu de Dios ha venido para convencernos de nuestras faltas, errores y pecados y guiarnos al arrepentimiento y restauración. Los casos de Saúl, el primer rey de Israel, y Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos, demuestra que muchos creen estar haciendo lo correcto cuando en realidad están ofendiendo a Dios. La autojustificación o racionalización de actos incorrectos es un mecanismo al cual puede recurrir una persona, pero quien justifica sus errores jamás se libra de ellos. Por eso es necesario dar lugar en nuestra vida al Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, nos dice Proverbios 3, 5, 6. Primer punto dice, autojustificarse no es la solución. No sirve de nada racionalizar un error. Primera de Samuel 15. Dice, la racionalización, según los psicólogos, es un mecanismo de defensa al cual recurre toda persona que no quiere enfrentarse a la responsabilidad que pesa sobre ella por sus errores. También le permite al individuo explicar o explicarse a sí mismo problemas y dificultades que no puede resolver. Un ejemplo para entender mejor es la de la zorra y las uvas. Como estaban tan altas y no las podía alcanzar, la zorra racionalizó el problema para no frustrarse diciendo, no importa que no las alcance, esas uvas están verdes. Para efectos del tema de esta lección, la racionalización es una autojustificación de errores tanto para otros como para el mismo que los comete. Verso 18. Saúl había sido enviado a exterminar todo lo que había en Amalec, gente, animales, edificios, cosas materiales y al mismo rey. Verso 20. Él fue a la misión, pero obedeció parcialmente la orden de Dios. Dejó con vida al rey. Verso 19. Confrontado por el profeta Samuel, todo lo que hizo fue justificarse a sí mismo con las siguientes excusas. Verso 21. El pueblo tomó el botín. 2. Que todo lo que había traído era como primicias. 3. Quiso asegurarle a Samuel que nada de eso era para él, sino para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Culpar a otros o buscar el lado bueno de una falta es una táctica de los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Es bueno entender que no se le puede hallar el lado bueno a una cosa mala, que por más que disfracemos el error siempre será negativo a los ojos de Dios. Él conoce el fin desde antes que comience. Punto B. Nadie se salva si no se arrepiente de verdad. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas declaraciones de Samuel contra el pecado de desobediencia y rebelión son un claro mensaje de lo inútil que es tratar de agradar a Dios con las cosas que le damos si no estamos dispuestos a someternos totalmente a su voluntad. Saúl, ante las reprensiones del profeta Samuel, reconoce haber ofendido al Señor, pero no hubo en él
una demostración de un verdadero arrepentimiento, sino más bien una angustia ante la pérdida de su trono. En el verso 24, donde manifiesta estar consciente de haber pecado al desobedecer a Dios y al profeta, Saúl sigue tratando de evadir su responsabilidad culpando a otros. Fíjese lo que dice: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Proyectar la culpa a otros muestra falta de convicción personal. Romanos 14:12, Pablo declara de manera enfática e inalterable que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. El verso 23, en su segunda parte, lo volvemos a recordar cuando decimos que es cierto que Jehová desechó a Saúl para que no fuera el rey de Israel. Pero aún así, éste pudo haberse humillado y alcanzar perdón para el bien de su alma. Lamentablemente, lo que hizo fue llenar su corazón de una amargura diabólica con la cual pasó de esta vida a la eternidad. La enseñanza para nosotros es que no se puede evadir la justicia divina. Es mejor reconocer los errores a tiempo e ir humillados ante el altar de la misericordia. En el Salmo 51, David nos da ejemplo en sus confesiones. Pregunta: ¿qué es la racionalización? Punto 2. No basta la sinceridad cuando se vive equivocadamente. A. Algunos creen estar sirviendo a Dios con lo que hacen. Pablo era un religioso obstinado y fanático. Filipenses 3:5. Como fariseo en su tiempo se dedicó a perseguir a los creyentes en Jesús, como él mismo lo confiesa en el verso 10. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataron yo di mi voto. La muerte de Esteban es un ejemplo de ello, Hechos 7:58. Lo que no hallamos en las páginas del Nuevo Testamento son los casos que se describen en el verso 11, que dice: muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Lo que sí se hace constar en Hechos 9, del 1 al 19, es su conversión a Damasco. Verso 9, según él le hacía un servicio a Dios persiguiendo y maltratando a los que creían en el Evangelio de Jesucristo. Así hay muchos hoy, hacen todo lo posible por defender sus creencias, sus opiniones y tradiciones con que se criaron. He ahí la importancia de llevar el mensaje de salvación para que sepan que existe un camino que Dios nos ha señalado para que le busquemos. Punto B. Es necesario un encuentro transformador con Cristo. Hechos 26, verso 2. Ocupado en esto, refiriéndose a lo que dijo en los versos anteriores, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo se refiere a lo natural que le resultaba hacerlo, además de contar con el apoyo de sus líderes que lo autorizaban. Reflexionemos cómo mucha gente hoy son sinceros en lo que hacen sin saber que lo que practican es falsedad y mentira. Lamentablemente, la sinceridad no salva a nadie si ésta se aferra a doctrinas equivocadas o a enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Los que están aferrados a sus ideas difícilmente aceptarán lo que se les dice a menos que el Señor realice un cambio en ellos. Es casi seguro que Saulo de Tarso tuvo la oportunidad de oír el testimonio de muchos cristianos acerca del Evangelio, de ver milagros. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. Verso 13. Pero llegó el momento de Dios para Saulo. Jesús le salió al encuentro de camino a Damasco. El Señor, que sabía cómo era Pablo, se enfrentó a él en una forma espectacular y lo hizo reconocer cuán equivocado estaba. Dice que vio
una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual lo rodeó a él y los que iban con él. Pablo no fue rebelde a la visión celestial, Hechos 26, 19, sino que se sometió a la dirección del Espíritu Santo y se convirtió en uno de los más grandes en proclamar el Evangelio. Esto nos debe alentar a, uno, orar por esas personas sinceras, aferradas a un error para que el Espíritu Santo rompa esas cadenas que los mantienen atados y sin entendimiento. 2. Ir con la palabra de Dios a los que aún no se han encontrado con Cristo. La palabra no regresa vacía. No regresa vacía, nos dice Isaías 55:11. De ahora en adelante, cuando oigamos a alguien justificando sus errores y tratando de cubrir sus culpas con excusas, argumentos y reproches, es porque no se ha encontrado cara a cara con la verdad. Pregunta: mencione 2 cosas que debemos hacer por ellos, por los que están aferrados a sus errores. Punto 3. La autosuficiencia egoísta conduce al fracaso. Es inútil depender de la prudencia y la opinión de los hombres. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia es una de las grandes virtudes que todo ser humano debiera cultivar. Pero este proverbio bíblico nos enseña que el problema no es ser prudente, sino el creer serlo, o más bien pretender que se es tan prudente como para no necesitar de las enseñanzas y de la orientación de la palabra de Dios. El apoyarse en algo o en alguien es común y necesario en las personas, pero hacerlo en su propia prudencia para determinar cosas fuera del alcance humano denota un espíritu de egoísmo, de autosuficiencia y hasta de arrogancia en la persona que no está dispuesta a recibir la luz de arriba para el manejo de su vida. Por eso, el ser humano debiera preguntarse: ¿en qué me estoy apoyando? ¿De dónde estoy sacando el suministro mental y las ideas básicas de mi vida? ¿Estoy examinando las verdades eternas reveladas por Dios en su palabra? ¿O soy yo mismo mi propio y único maestro? ¿Son las falsedades que circulan alrededor las que estoy dejando que me alimenten mental y emocionalmente? Quizás la gran pregunta de David en el Salmo 19:12 nos ayude a entender mejor este punto cuando dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Las sabias exhortaciones de Proverbios 3 del 5 al 7 tienen el propósito de evitar que caigamos en el engaño de los hombres. Fiarnos de Jehová es lo más indicado porque Él es siempre fiel y verdadero. Romanos 3, 4. Verso 6. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. En otras palabras, si seguimos las enseñanzas de su palabra en nuestra vida diaria, Él enderezará las pequeñas torceduras o desvíos que puedan darse en nuestro caminar. Verso 7. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, porque tarde o temprano nos daremos cuenta que no lo sabemos todo. Y por muy prudentes que seamos, nos podemos equivocar. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos corrija y nos enseñe en nuestros errores. Punto B. El triunfo es para los que temen a Dios y se apartan del mal. Proverbios 3. Dice: como se hizo ver en el texto áureo, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, nos dice Juan 16, 8. Esta bendición de ser salvos no fue el resultado
de nuestros esfuerzos o producto de nuestra inteligencia, sino de la gracia del Señor, la cual se manifestó cuando el Espíritu Santo nos hizo reconocer nuestros pecados y nos ayudó a humillarnos delante de Dios. Verso 7. La exhortación de este verso dice: teme a Jehová y apártate del mal. Lo haremos observando reverentemente su ley, su gracia, su favor. Verso 8. Esta conducta será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cuando el Señor nos encuentra, como lo hizo con Saulo camino a Damasco, no sabíamos que estábamos dando coces contra el aguijón. Pero cuando su luz llega y lo ilumina todo, quita esas vendas del entendimiento y del corazón, la propia opinión se va para dejar una sumisión a la persona y obra del Espíritu Santo. Y los resultados no serán solo a nivel espiritual, lo físico también será restaurado. Pregunta: ¿cuál es el mayor problema de los prudentes y sabios en su opinión? Reflexión. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, preguntó David en el Salmo 19:12. Nosotros nos preguntamos, ¿quién es el único que puede convencernos de nuestros errores? Jesús responde: cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El ser humano podrá cambiar exteriormente su manera de ser, pero si no está convencido en lo profundo de su alma de la necesidad de su cambio, su vida no cambiará total ni permanentemente. Saúl pecó contra Jehová y contra Samuel, y cuando fue confrontado por el profeta, aunque admitió haber fallado, no hubo en él un verdadero arrepentimiento. Así que el resultado fue un fracaso en todos los aspectos. En cambio, Saulo de Tarso, haciendo cosas horrendas contra la iglesia, cuando Jesús lo enfrenta, el perseguidor hace un cambio que lo convierte en el mayor expositor de la fe en Cristo. Invitación. ¿Conoce usted a alguien que está aferrado a sus errores, su propia voluntad o a sus opiniones? En vez de tratar de cambiarlo a base de compromisos o arreglos humanos, te invitamos a que ores al Señor para que el Espíritu Santo trate con él y lo transforme interna y exteriormente. Dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, los que ya lo son y los que lo van a hacer. Efesios 6:18. Para nuestra próxima semana veremos cómo el Espíritu Santo nos libera por medio del perdón.